Vamos a ir a la palabra de Dios en esta mañana. Y hermanos, siguiendo con el plan de Dios, de que su iglesia sea columna y baluarte de la verdad, y buscando para ello que la palabra de Cristo, hermano, que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, para que, bueno, esta iglesia se siga preparando, hermano, esta iglesia se siga preparando para ser la iglesia que Dios quiere. Nosotros tenemos que buscar el ser la iglesia que Dios quiere. Y ser la iglesia que Dios quiere en el tiempo que nos ha tocado vivir. Pues en ese sentido vamos a ver hoy, en el Evangelio según San Marcos, 12 palabras para un cambio. Así se titula el mensaje de hoy. 12 palabras, palabras de Jesús, palabras de Cristo, para un cambio. Las 12 palabras, hermano, que yo creo que la iglesia de hoy necesita obedecer para ser de una manera efectiva columna y baluarte de la verdad. Y vamos a ir al Evangelio según San Marcos, que estamos leyendo cada día, ¿verdad? Pues vamos a leer un pasaje que ya hemos leído y que se encuentra en el capítulo 1 y versículo 16 del Evangelio según San Marcos. Capítulo 1, versículo 16. Dice así la palabra de Dios. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Hermano, estas 12 palabras de Jesús fueron 12 palabras para un cambio. Fueron 12 palabras para un cambio y por consiguiente 12 palabras que surgieron un efecto importante y que cambiaron la vida de Pedro, cambió la vida de Andrés, su hermano, y también de todos los discípulos que vinieron después de ellos, bueno, hasta llegar a nosotros, ¿verdad? Hasta llegar a nosotros porque el Evangelio continúa para la gloria de Dios. Hermano, aquellas palabras que Cristo pronunció hace casi 2000 años, al comienzo de su ministerio, allí junto al mar de Galilea, las vuelve a pronunciar cada vez que abrimos nuestra Biblia por este pasaje, por Marcos 1:16 o por Mateo 4:18 o Lucas 5:10, porque en los tres evangelios aparece esta misma frase. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Hermano, y estas 12 palabras para un cambio las vuelve a pronunciar el Señor y además con el mismo propósito que las pronunció entonces y lo vuelve a hacer en este día para que realmente, hermano, en este caso nuestra iglesia y por consiguiente cada una de nuestras vidas cambie a la manera que Dios quiere que cambien. Que nuestras vidas cambien a la manera que Dios quiere que cambien. Porque el Señor, querido hermano y querida hermana, Él sabe muy bien que en este tiempo nuevo, que en este tiempo diferente, que en este tiempo que nos ha tocado vivir, su iglesia necesita verdaderamente un cambio. Su iglesia necesita un cambio, nosotros necesitamos un cambio. Porque ya no podemos seguir con la rutina, ni con las costumbres, ni con los comportamientos de antes, hermano. Y os digo una cosa en el nombre del Señor. Una cosa importante que hay que tener muy en cuenta. Fíjate, en el Señor no vale decir, es que yo soy así, es que es mi carácter, es que es mi personalidad, es que es la educación que recibí, es que son los palos que me ha dado la vida. Hermano, si alguna vez piensas o dices esto para justificarte, es que necesitas con urgencia aplicar a tu vida estas 12 palabras para un cambio. Para un cambio y por consiguiente necesitas dejar tus redes. Y hermano, y aunque en nosotros siempre va a quedar algo de nuestra personalidad, siempre, cada día tenemos que hacer nuestro el texto de la palabra de Dios que aparece en 2 de Corintios, capítulo 5 y versículo 17. Ahí dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Hermano, eso es lo que dice la palabra de Dios. Por eso hay que dejarlo todo en las manos de Jesús. Y también hay que dejar nuestras redes, como dejaron aquellos discípulos. Hermano, porque las redes, lo que te ata a este mundo, te va a tener atrapado o te va a tener atrapada hasta el momento en que reconozcas
que verdaderamente necesita un cambio. Hasta ese momento. Y entonces, cuando reconozcas que verdaderamente necesitas un cambio, entonces vas a comenzar a seguir a Cristo de manera real y verdadera. No todos los que se dicen cristianos siguen a Cristo conforme a lo que Dios quiere en relación con ese seguimiento, con esa actitud, con esa manera de vivir. No todos. Fijaros, Pedro, Andrés y los otros discípulos lo dejaron todo para seguirle. Todo lo dejaron, hermano. Su trabajo, su mundo, su trabajo, su comodidad, todo lo que tenían lo dejaron. Todo lo que tenían. Por un mundo nuevo, por una vida nueva, por unas metas nuevas, por una visión nueva y por una realidad y una esperanza nueva, hermano. Aquellos hombres oyeron aquellas palabras y consagraron su vida a Jesús, con sus defectos y sus errores que cometieron, pero consagraron su vida a Jesús. Y fijaros, queridos hermanos, dice el texto, ahí, Jesús vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Jesús vio, se fijó en ellos, seguramente allí había más gente, pero Jesús se fijó en aquellos dos hermanos, en Pedro y Andrés, o en Simón y Andrés. Y de igual manera, querido hermano y querida hermana, el Señor Jesucristo se ha fijado hoy en esta iglesia que lleva su nombre, porque ya sabes que Torre Fuerte es el nombre del Señor. Hermano, y se ha fijado en cada uno de nosotros, se ha fijado en cada uno de nosotros y en cada uno de los que componemos esta comunidad o esta congregación. Y nos dice hoy a todos, hoy que es domingo 17 de mayo de 2020, nos dice a todos, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. 12 palabras para un cambio. Pero hermano, ahora depende de cada uno de nosotros. Ahora depende de cada uno de nosotros decir sí o no a este llamamiento. Si dice sí, tiene que tener en cuenta que este llamamiento de parte de Dios implica consagración. Implica consagración. Si dices sí, tienes que tener en cuenta que este llamamiento de Jesús implica dejar tus redes, dejar tu rutina, dejar tus convicciones personales y humanas, dejar tus actitudes humanas, hermano, y que tus pecados no te convienen. Dejar todo eso. Y si dices sí, ya no vale ninguna justificación. Y si dices sí, eso implica que de una vez por todas te tienes que dejar moldear por nuestro Señor Jesucristo. Os recuerdo el texto de Jeremías capítulo 18 y versículo 1. Fijaros que dice ahí la palabra de Dios. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía te echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Hermano, Dios puede hacer contigo y conmigo una vasija nueva. Una vasija nueva. Dios puede hacer contigo y conmigo un hombre o una mujer realmente nuevo. Él lo puede hacer. Pero para eso hay que decir sí a estas 12 palabras para un cambio, hermano. Para que entonces, en vez de vivir tu vida, entre comillas, ¿no? Tu vida a tu forma y como tú crees, en vez de vivir tu vida con la misma mirada que tiene el mundo, en vez de vivir tu vida pensando y valorando las mismas ganancias que tiene el mundo, hermano, si tú dices sí a este llamamiento de Dios para su iglesia, en esta mañana, hermano, entonces podrás decir en voz alta lo mismo que una vez dijo el apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. El apóstol Pablo dijo, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo
por basura para ganar a Cristo. Queridos hermanos, para el mundo la ganancia es el tener. Quieren tener cada vez más. Quieren tener. Para el mundo la ganancia es tener una cosa, una casa, un coche, etc. Tener y tener. Pero para nosotros, los cristianos, para nosotros, nuestra ganancia debería de ser, en primer lugar, en ser verdaderos adoradores del único Dios vivo y verdadero. Eso es ganancia, hermano. También nuestra ganancia debería de ser, basarse como Pablo, ¿no?, en el amor de Cristo. Dice, lo estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Hermano, nuestra ganancia debería de ser amar a Cristo sobre todas las cosas. Eso es ganancia. También nuestra ganancia debería de ser que la palabra de Cristo more en abundancia en cada uno de nosotros. Eso es ganancia. Nuestra ganancia debería de ser el seguir a Cristo, el dejar nuestras redes y el seguirle de forma incondicional. Hermano, porque además de todo esto, el seguir a Jesús tiene la mayor de las recompensas. El seguir a Cristo Jesús tiene el mayor de los regalos. El mayor de los regalos que un hombre o que una mujer pueda recibir en esta vida, en este mundo. Y en Juan capítulo 8 y versículo 12, fijaros que dice Juan 8:12, que otra vez les habló Jesús, otra vez les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue, el que deja sus redes, el que pone a Cristo en primer lugar, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hermano, ¿tener la luz de la vida? Bueno, tener la luz de la vida es tener a Jesús. Y tener a Jesús es la mayor ganancia para el ser humano. La mayor ganancia es tener a Cristo en nuestro corazón, al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Porque mira lo que diría el rey David en el Salmo 27. Ahí dice, el Señor es mi luz, la luz de Cristo, acuérdate. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Hermano, ¿hay mayor ganancia que recibir la luz y la salvación de Jesús? ¿Hay mayor ganancia que eso? No lo hay, hermano. ¿Hay mayor ganancia que saber que Él es nuestra fortaleza? ¿Que Él es nuestra torre fuerte? Hay mayor ganancia que el vivir confiado o confiada, aunque un ejército acampe a nuestro alrededor. Un ejército de problemas y dificultades o de enfermedades. Hay mayor ganancia que tener esa confianza en medio de un mundo lleno de temores y de ansiedades, queridos hermanos. No hay mayor ganancia que todo esto. No hay mayor ganancia que seguir a Jesús dejándolo todo. Esa es la mayor ganancia. Notad que en este caso, en el Evangelio de Mateo, capítulo 4 y versículo 12 en adelante, dice lo siguiente. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, fíjate, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo, asentado en tinieblas, vio gran luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Eso es lo que ha hecho el Señor en nuestro corazón. Su luz verdadera. Si es que le seguimos. Si le seguimos a Él, su luz nos acompaña, hermano. Y esa es la mayor ganancia, el mayor regalo que puede tener un ser humano. Y sigue diciendo este pasaje del capítulo 4 de Mateo, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado.
andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos. Vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos, entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca, con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, fijaros, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos. Y los sanó. Y le siguió mucha gente. Notad este pasaje, este texto. Y le siguió mucha gente. Le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Le siguió mucha gente. Hermano, aquella gente, después de oír las palabras de Jesús, después de oír las mismas palabras que nosotros hemos oído en esta mañana, aquella gente decidió seguirle. Decidió seguirle. Espero que lo mismo hagamos nosotros. Y este no es un llamamiento para salvación, lógicamente, porque ya somos salvos por la gracia de Dios. Este es un llamamiento a consagración, querido hermano y querida hermana. Es un llamamiento a consagración. Es un llamamiento a seguir a Jesús de verdad. A seguir a Jesús de verdad. Es un llamamiento a negarnos a nosotros mismos. Es un llamamiento a dejar nuestra propia voluntad y que sea la voluntad de Dios la que actúe y la que obre en cada una de nuestras vidas. Es un llamamiento a seguir los pasos de nuestro Maestro. Es un llamamiento a dejar nuestras redes, hermanos, aquello que nos enreda, aquello que nos agobia, aquello que quiere desviarnos del camino recto, justo y verdadero. Este es un llamamiento a consagración. Y Dios hace este llamamiento hoy especialmente a la iglesia Torrefuerte, a cada uno de los que la componemos. El Señor quiere que para vivir en la nueva normalidad, ¿no?, que dice el presidente del gobierno, nos consagremos a Él y le sigamos a Él, hermano, dejando todo lo que estorbe en nuestra vida, de verdad, nuestras propias ideas, nuestros pensamientos. Recuerda, es que yo soy así, no se puede decir eso. Antes eras así, pero si realmente Cristo está en tu corazón, Él ha tenido que hacer un trabajo y todavía está haciendo un trabajo, lo está haciendo conmigo y con todo. Un trabajo cada día un poquito más, ajustando nuestras vidas a su palabra, ajustando nuestros actos a sus mandamientos. Él está haciendo ese trabajo en cada uno de nosotros, cada día, hermano. Así que no podemos decir, es que yo soy así, es que es mi personalidad. No lo digas nunca. Porque si lo dices es porque necesitas ese cambio. Hermano, Dios está dispuesto a ayudarte. Él está dispuesto a ayudarnos a caminar, a cambiar y a caminar conforme a su palabra en esta mañana. Este es un llamamiento a consagración, no lo olvides. Por tanto, la pregunta es, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a consagrarte a Jesús en este día? ¿Estás dispuesto o estás dispuesta a seguir a Jesús a pesar de todo? Pero a seguirle de verdad. ¿Sí? A seguirle de verdad, de una manera plena, siendo Él lo más importante para tu vida y también para la mía. ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús a pesar de todo? ¿Estás dispuesto o dispuesta a que las 12 palabras para un cambio que hemos oído en esta mañana y que leíamos en el Evangelio según San Lucas, ¿estás dispuesto a que esas palabras se hagan realidad en tu vida, hermano y hermana? Espero que así sean todos. Y os animo de verdad, os animo a ello. Os animo a que pongamos por obra la palabra de Dios. Primero que la palabra de Dios more en nuestros corazones, ¿verdad? Y luego pongamos en obra esa palabra. Eso es lo que Dios quiere. Hermano, porque si realmente el Rey de Gloria nos ha transformado, si realmente el Rey de Gloria está haciendo ese trabajo en tu corazón y en mi corazón,
Es el tiempo de seguir a Jesús. Es el tiempo de obedecer esas 12 palabras y que realmente nuestra vida cambie, hermano. Que cambie de una vez. Es el tiempo ese. Es el tiempo de poner la cruz delante y el mundo detrás. La cruz delante, hermano, y el mundo detrás. La cruz delante y no volver jamás a mirar atrás. Que el Señor los bendiga y que Él nos ayude a todos, de verdad. Porque estas palabras que yo estoy trayendo en estos días, en estos domingos, son palabras de Dios para que nuestra iglesia sea columna y baluarte de la verdad. Hermanos, que necesitamos eso. Necesitamos ser columna y baluarte de la verdad. No nuestra iglesia, toda la iglesia de Jesucristo en el mundo. Pero nosotros vamos a empezar por nosotros mismos. Hermanos, pero para ser columna y baluarte de la verdad, tenemos que seguir a Jesús, dejando todo aquello que nos lo impide. Dejando nuestras redes, dejando nuestros propios pensamientos, nuestros propios sentimientos, y poner nuestra mirada y toda nuestra confianza en el único Dios verdadero. Os animo a ello, de verdad, en el nombre de Jesús. Que Él os bendiga y os dé fuerza, hermano, para seguir adelante. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Atrás el mundo, la cruz delante. Atrás el mundo, la cruz delante. Atrás el mundo, la cruz delante. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén, hermanos. Que ninguno de nosotros volvamos atrás, sino que sigamos a Cristo, como Él nos ha dicho en esta preciosa mañana.